el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consume el temor, me hizo vencedor, más que vencedor, yeah. Oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Jesucristo resucitó, ¿quién lo cree? Vamos a exaltar a Dios. Él resucitó, brilla como el sol, consume el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Vamos a declararlo ahora, que el poder de Cristo está en nosotros porque Él ya derrotó al enemigo en la cruz. Amén. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Jesucristo resucitó y Él vive y reina por siempre. Vamos a cantarlo todos juntos, amén. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Dale un fuerte aplauso al Rey que está vivo. Vamos a cantarle todos juntos, iglesia, porque Él ha sido bueno y su misericordia ha sido para siempre con nosotros. Acompáñanos con tus palmas así. Si estás cansado, si estás sediento, ven a la fuente que no acabará. Bebe del agua que te saciará. Trae tu pecado, Él te perdona. Ven a la mesa, Él te llenará. Lo que buscabas, en Él lo encontrarás. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él
Todo aquel que cree en Él, que le cante conmigo y le aplauda conmigo así. Trae tus errores y adicciones, ven, déjalos a los pies de la cruz. Con brazos abiertos Él te esperará, Él te esperará. Dios tanto amor al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida. La muerte ya ha sido vencida, soy libre al fin, camino en victoria. Dios tanto amó al mundo. Gloria a Dios, de quien fluye bendición. Gloria por su increíble amor. Gloria a Dios, de quien fluye bendición. Gloria a Él por su increíble amor. Increíble amor. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvar. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida. La muerte ya ha sido vencida, soy libre al fin, camino en victoria. Dios tanto amó al mundo. Trae tus errores y adicciones, ven, déjalos a los pies de la cruz. Cristo te espera con su grande amor. Dale un fuerte aplauso al Rey que vive siempre. Dios tanto amó al mundo que entregó a su Hijo para salvarnos. Y muchas veces, muchas personas dicen que te aman o dicen que nos aman, pero nunca lo demuestran, nunca hacen nada por uno. Pero hacen todo lo contrario, te dañan, te lastiman, te hieren. Pero Dios no solo se quedó en palabras, sino lo que Él hizo fue demostrarnos de una manera tan diferente, porque Él con su amor transformó todo, y lo que Él hizo fue entregar lo más valioso que Él tenía, que es su Hijo, Jesucristo. Y yo creo que la cruz es no solamente un símbolo, sino lo que es realmente la prueba más grande y tangible que tenemos para que veamos el profundo amor que Él nos tiene. Y si tú estás aquí, aprovecha que estás aquí y abre tu corazón y ríndete a Él, y permite que ese amor tan profundo que Él nos tiene pueda transformar tu vida y la de los tuyos, porque eso es lo que Él hace. Acabamos de escuchar esta adoración donde dice: Él está con los brazos abiertos, y hoy, esta mañana, está aquí. Así que aprovecha eso. Y todos recibimos esta tarjetita, que ya sabemos que es una tarjetita para conectar y para saber cómo te podemos servir como iglesia. Y ya está, esta tarjetita, aunque se ve tan simple, en estas opciones puede transformar también tu vida, porque esto
cuando tú la marcas, lo que puede hacer es que te puede acercar a ese propósito que Dios tiene en tu vida. Así que no lo dejes para después. No esperes estar listo porque nunca lo vas a estar, sino desafíate tú mismo y atrévete a seguir caminando en Cristo. Y también tenemos las peticiones de oración. Permite que tu iglesia esté orando por esa carga que tú traes. No la lleves sola, no lo lleves solo. Te animo a que lo escribas y te prometo que cada semana estamos orando por cada una de esas peticiones. También una manera de agradecerle a Dios su amor infinito, su amor incondicional, es a través de este sobrecito. Aquí podemos depositar nuestros diezmos y ofrendas, ya sea con cheque o efectivo. Y si no lo quieren hacer así y quieren enlazar su cuenta, pueden ir a lavondrive.org/dar y hacerlo electrónicamente. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y vamos a pedirle al dueño del querer y del hacer que nos permita ser agradecidos con Él en la manera en que tratamos a los demás. Que no nada más digamos que amamos al que está a la derecha del Padre y estemos ignorando, siendo prácticamente inmunes al dolor y al amor de aquel con el que dormimos al lado, con el que comemos al lado en la misma mesa, aquel que está sentado en la banca de la iglesia, aquel prójimo también que tenemos en el trabajo. Que no permitas, Padre Santo, que vengamos y levantemos una oración, una plegaria, una alabanza y no lleguemos ni siquiera a nuestro hogar y empecemos a levantar esa voz aquí en el parqueadero, en el auto, o llegar a casa y levantar la mano, Padre. Que no seamos, Padre, nada más oidores, sino que también seamos hacedores. Que no digamos que amamos a nuestro Creador, pero que no la vivamos maltratando a tu creación, Padre. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gloria y honra porque sabemos que tú escuchas las oraciones sinceras. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Iglesia, les invito a que se pongan de pie una vez más para seguir adorando el nombre de nuestro Dios, porque solo Él es santo, santo, santo. Y generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios.
por siempre. Ahí donde estás, iglesia, te invito a que mantengas tus manos en alto para continuar adorando aquel nombre sobre todo nombre. Y recordemos juntos aquel sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Cuánto nos amó. Hay un lugar de misericordia sin final. Hay un lugar de profundos ríos de gracia. Todo el amor que puede haber fluyendo está hoy sobre mí. En la cruz, brindo todo mi ser, asombrado estoy, el rojo de tu amor, liso blanco mi ser, lo debo todo a ti, lo debo todo a ti, Jesús. A Él le debemos todo. Dile conmigo una vez más. Hay un lugar donde el pecado no tiene poder, y mi corazón tiene paz con Dios y es perdonado. Todo el amor que puede haber fluyendo está hoy sobre mí. En la cruz, brindo todo mi ser, asombrado estoy, el rojo de tu amor, liso blanco mi ser, lo debo todo a ti, lo debo todo a ti. Aquí está mi fe, aquí en tierra santa, a ti me rindo, a ti me rindo. Aquí abundó tu amor, aquí salvaste mi alma, a ti me rindo, a ti. En la cruz, brindo todo mi ser, asombrado estoy, el rojo de tu amor, liso blanco mi ser, lo debo todo a ti, 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 Jesús. Su palabra nos dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Dale un fuerte aplauso al Rey que vive, iglesia, si tú crees que Él vive siempre. Pueden tomar sus asientos. Una mañana entré a una iglesia, pero no era domingo. Miré a mi alrededor y vi las sillas vacías. El sol brillaba a través del polvo en el aire. Al principio me angustié al ver las sillas vacías, pero después me llené de alegría. Me di cuenta de que aquellas personas que habían estado sentados en esas sillas ahora se encontraban afuera del edificio, en sus trabajos, sirviendo a sus comunidades, riéndose con sus compañeros de trabajo, creciendo con sus familias.
tuvieron la oportunidad de ser la iglesia y no solo sentarse en ella. ¿Cuándo vamos a ser como ellos? ¿Cuándo veremos la oportunidad que se nos brinda para ser las manos y los pies de Jesús, trayendo la esperanza al mundo? Los vitrales no pueden orar por los enfermos. Las paredes no pueden predicar el evangelio, pero tú sí. El edificio en el que estás sentado es solo un edificio. Pero si tú confías en Jesús, entonces tú eres la iglesia. Pues hola, iglesia. Tú eres la iglesia y gracias por reunirse con nosotros, a adorarle a ese Señor, a ese Dios que se merece toda la adoración. Y quiero celebrar, antes de comenzar la predicación, quiero celebrar lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia, continuando la misión localmente, regionalmente y también internacionalmente. Pues ayer hubo un grupo de nuestra iglesia compartiendo y haciendo la misión de Jesús. Así que voy a invitar a Xochitl a que pase aquí al frente como una representación de ese grupo. Gracias, Luis, para que nos cuente un poco acerca de lo que sucedió ayer con este grupo de personas que estuvieron compartiendo con un grupo específico. Cuéntanos, Xochitl, a la congregación para que celebremos juntos. Hola, hermanos, buenos días. Dios nos dio el privilegio de ir a una comunidad de sirios. Fuimos con un ministerio que se llama Global Gates y ellos nos invitaron a ser parte de este evento, de ir y visitarlos. Fuimos con los sirios. Muy bien. ¿Y en qué área fue? Para que sepan, Sí. ¿en qué área fue? No tuvimos que necesitar un pasaporte, nada de eso. Fuimos al área de Fort Worth, Arlington. Okay. Entonces que podemos compartir la misión de Jesús, fungir como misioneros, no solo yendo a otro país, sino que puede ser aquí localmente. El domingo pasado celebramos como también otro grupo estuvo en Bronzeville y que tuvieron un gran impacto también en la vida de muchas familias. Y cuéntanos un poco acerca de lo que estuvieron haciendo ayer. Bueno, este ministerio, ellos a través de donaciones llevan comida, Okay. porque este grupo de personas que están aquí, el proceso es muy largo para venir como refugiados aquí. Normalmente salen de sus países no porque ellos quieren, sino porque fueron sacados por lo de la guerra. Entonces llegan a un país, ya sea Turquía, ya sea Irak, a otros países cercanos, y después de 10 años ellos son aceptados por las Naciones Unidas y ya los destinan para ser enviados a diferentes partes. Y una de las áreas es aquí en Dallas. Entonces llevamos comida, el gobierno solamente provee como 6 meses de ayuda, así es que cuando se te acaba el tiempo, o sea, ellos tienen que ver la forma de cómo van a proveer. Entonces comida, llegamos con algo en la mano para proveer por ellos. Muy bien, y en el ámbito espiritual, cuéntanos cómo el Señor se movió a través de ustedes, a través del equipo, cómo abrió el Señor las puertas para tener un impacto espiritual en ellos. Sí, tuvimos la bendición de visitar 3 casas, 3 departamentos. Íbamos con el joven que es encargado, que él habla perfecto el árabe, nosotros no hablamos nada de árabe. El señor que visitamos, hicimos 3 visitas, pero una de ellas nos trataron así como no muy interesados, pero como quiera llevamos comida. Como quiera les compartimos, ofrecimos uno de los Nuevos Testamentos, del Injil. Pero la tercera visita, el Señor fue... Los Nuevos Testamentos son en árabe, ¿cierto? En árabe, exactamente. Y no estoy segura si es todo el Nuevo Testamento o solamente son los Evangelios. Esa tercera visita que hicimos, no estaba la esposa, que regularmente cuando la esposa está, la esposa atiende todo, ¿verdad? Pero la esposa no está, nos ofrecieron el té, el chai, y el Señor nos platicaron que Él ha leído, y esto es algo que a mí me impactó. Él ha leído el Injil, lo primero que le regalaron lo leyó todo. ¿Y sabes qué hizo, hermano? Lo regaló a uno de sus amigos. Wow. Y luego le llevaron otro
Lo volvió a leer todo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído todo el Nuevo el Nuevo Testamento y luego lo compartimos? ¿Verdad? A veces tardamos un año para leer toda la Biblia. Pero después el obrero, el misionero que trabaja en esa área, le llevó una Biblia completa ya, en inglés y en árabe. Y dijo, esta es para ti, no la regales. Entonces es bien impresionante lo que Dios está haciendo entre la gente. Él no es cristiano todavía, pero él está leyendo la Biblia y el Corán al mismo tiempo. ¿Y sabes lo que me dijo? Que a mí casi me echa a llorar ahí. Dice, cada vez que yo leo el Injil, dice, siento una paz increíble en mi corazón. Amén. No cabe duda que es el Espíritu Santo que Amén. está haciendo todo Y el eso. poder de su palabra. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Dios en primer lugar? Pero tú eres una persona muy especial, Xochitl, porque obviamente, ustedes, para los que ya conocen, Xochitl es la esposa del pastor Rafael Canadá. Han viajado por diferentes partes del mundo a compartir el evangelio, aún en los países musulmanes. Sin embargo, un sábado, a pesar que ella ha sido allá a otras partes del mundo, era compartir aquí localmente. Cada uno de nosotros, como dijo ella, aunque no tengamos un pasaporte, aunque no tengamos que utilizar el pasaporte, podemos compartir y tener el mismo impacto que pudieras tener en otro país, tenerlo localmente y ser impactado como tú lo fuiste. Así que, ¿por qué no damos un fuerte aplauso también a Xochitl? Sí, me da permiso de decir algo. Claro que sí. Rafael vino a advertirle, no le dejes el micrófono porque no lo va a soltar. Pero quiero animarles, hermanas. Hermanos también, pues, se necesitan hombres que vayan. El hombre que estaba ahí nos dijo que él tiene varios vecinos que son hispanos. Él no habla inglés. Los hispanos, él habla árabe, los hispanos casi no hablan inglés y se comunican. Entonces necesitamos, hermanos, esto va a ser una actividad una vez al mes, solamente que tú estés dispuesto a ir, llevar comida a ellos y tratar de compartir tu vida. Tú lo puedes hacer también como nosotros lo pudimos hacer. Fue un grupo de americanas que fueron de la iglesia de aquí, pero qué bonito sería que nuestra propia comunidad. ¿Sabes lo que le dije al hermano, futuro hermano, ¿verdad? El señor Le dije, ¿sabes que más de 7,000 palabras en español que nosotros hablamos hoy en día vienen del árabe? Y no hubieras visto la cara de este hombre. Dijo, ¿de verdad? Y empezamos a hablar de algunas palabras y ¿sabes qué? Hubo una conexión. Así es que gracias por la oportunidad, hermano. Claro. Y pues, la intención es inspirarnos a poder continuar la misión de Jesús en todos los aspectos de nuestra sociedad y geográficamente. Gracias, Xochitl. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada. Es una miniserie. Pero antes de eso, esta tarjeta que está aquí, le dije al equipo de trabajo, no se las deja al principio porque si se las dan al principio la van a estar hojeando, la van a estar leyendo. A la salida van a tener una tarjeta como esta que habla de Con Todo, una nueva iniciativa que vamos a comenzar el 23 de agosto, que es un proceso por el cual vamos a pasar como iglesia de un impacto espiritual para ser una iglesia con todo y retarnos a cada uno de nosotros, retarte a ti a que seas un seguidor de Jesús con todo. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús con todos los aspectos de tu vida? Entonces vamos a comenzar la serie de mensajes el 23 de agosto y desde ya les pido que lo pongan en su calendario y que hagan un compromiso de 5 domingos continuos a que no se pierdan ninguno de esos domingos, para que veamos todo un libro del Antiguo Testamento que nos va a inspirar a honrar al Dios como Él se lo merece en todos los aspectos de nuestra vida, pero también vamos a diseñar grupos de discusión durante ese transcurso de 5 semanas, que después del mensaje vamos a discutir no solo el mensaje, sino que vamos a discutir un libro que va a venir acompañado con toda esa serie para retar a toda nuestra iglesia. Esto, yo sé que posiblemente es la primera vez que lo estás escuchando, pero esto yo estoy seguro que va a revolucionar tu vida espiritualmente, porque te va a retar a dar ese paso que tal vez has estado necesitando
dar desde hace tiempo. Ese paso que has estado postergando de no dar. Y cuando des ese paso a vivir con todo como un seguidor de Jesús, tu vida va a ser transformada completamente. Estoy muy emocionado por esta serie, así que va a ser una nueva serie de sermones, pero también van a haber grupos de discusión para que como iglesia seamos retados en esa manera. Habiendo dicho eso, quiero comenzar este mensaje de esta serie con esta pregunta. ¿Cuál debería ser el lugar más acogedor de nuestra sociedad? ¿Cuál debería ser el lugar más acogedor de nuestra sociedad? Si dijiste la iglesia, bien por ti, porque creo que debe ser obvia la respuesta. Si dijiste cualquier otro lugar, o quizá no tenías una respuesta, esa es la razón por la cual este mensaje es tan importante. Porque a través de la historia, a través de explorar y conocer las diferentes culturas y civilizaciones, la hospitalidad ha sido algo tan esencial en todas sociedades. La hospitalidad ha sido fundamental en todo tipo de cultura. De hecho, hace un par de semanas mi esposa y yo tuvimos el gran gusto de ver una de las películas de los productores que más me encantan, de Christopher Nolan. La película de La Odisea. Cuando vi La Odisea y dije que es de Christopher Nolan, no me importa lo que digan de esa película, yo voy a verla porque sé que va a estar buena. Y así fue. Una película de 3 horas. Pero algo muy interesante se me hizo, que durante todo el diálogo, si no te gustan las películas de mucho diálogo, tal vez no es la película para ti. Pero todos los diálogos que había un tema principal y era la hospitalidad. La hospitalidad que se criticaba porque había un grupo de personas que estaban como aprovechándose de la casa vacía donde ya no estaba Odiseo, y luego habían otras personas que acogían a Odiseo y siempre el diálogo giraba en torno de la hospitalidad. Y le digo, qué interesante, le digo a mi esposa, que aún en la cultura griega y mítica, el tema de la hospitalidad era tan importante. Yo digo, ¿será que algo que nomás la película lo hizo así con ese tema? Y no, me voy a estudiar un poco más el tema de la Odisea, que la película está basada en el poema mítico de Homero, escrita 800 años, en el siglo VIII, como 700 años y algo antes de Cristo. Este poema, hasta el día de hoy, se estudia y se hacen películas acerca de eso. ¿Y saben cuál es el tema principal de toda la Odisea o la jornada de este personaje? No era la batalla de Troya, de donde regresaba, no eran los diferentes dioses y toda la mitología griega. Toda la historia gira en torno de la hospitalidad y qué tan bien lo hospedaban a él o no lo hospedaban a él. ¿Y por qué es importante eso para ti y para mí? Porque estoy hablando de la Odisea en este momento. Porque como si es que la hospitalidad en todos los tiempos, siglos aún antes de Cristo, en todas las civilizaciones, en todas las culturas que podemos conocer, la hospitalidad ha sido tan importante en diferentes sociedades, ¿cómo es que la hospitalidad muchas veces no es importante aún en la iglesia? ¿Por qué? Y creo que la razón por la cual en la hospitalidad muchas veces, en la iglesia la hospitalidad no es algo importante, es porque la hospitalidad es esa bondad olvidada de la sociedad. La hospitalidad es esa caridad, esa muestra de amor, la bondad que mostramos hacia las personas, pero quizá nosotros la hemos olvidado en la sociedad. Y por eso es que ese olvido se ha metido aún en la iglesia y nosotros no practicamos la hospitalidad, porque pues en realidad la cultura no es parte de eso. Y la realidad es de que si nosotros queremos practicar la hospitalidad,
es necesario que renunciemos intencionalmente a nuestra comodidad. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que cuando nosotros queremos aceptar y dar la bienvenida a otras personas, necesitamos desde el principio renunciar a nuestra comodidad, renunciar a nuestras preferencias. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. De que en el pasaje que vamos a ver que la hospitalidad no es simplemente una cortesía social, es un ministerio y un acto de adoración a Dios. Eso es lo que este pasaje nos muestra hoy. Que la hospitalidad no es simplemente una cortesía social, no es simplemente invitar amigos, no es simplemente porque somos amables, sino de que vamos a ver que la hospitalidad es un ministerio y un acto de adoración a Dios. Y por eso es que en esta continuación de esta miniserie que le titulé Cualidades de una iglesia acogedora, es que aprenderemos acerca de esta caridad perdida, de esta bondad olvidada, que no la practicamos, desgraciadamente. A pesar de que en todos los tiempos, a pesar de que en todas las culturas, todas las civilizaciones, la hospitalidad es tan clave y esencial. Y específicamente lo que les voy a hablar acerca de esto es, y esto tal vez va a evocar algunas dudas y preguntas, ¿por qué nombré este mensaje de esta manera? Porque basado en este pasaje, aprenderemos que del ministerio de la hospitalidad. El ministerio de la hospitalidad. Y dirás, ¿ministerio de la hospitalidad? Pues yo he escuchado acerca del ministerio de adoración, he escuchado acerca del ministerio de jóvenes, he escuchado acerca del ministerio de niños, he escuchado el ministerio de oración, de diferentes ministerios, pero el ministerio de la hospitalidad, ¿de dónde salió esa idea? ¿Cómo está esto? Pues en este libro de Hebreo es que vamos a ver esta idea de que la hospitalidad en realidad es un ministerio. Y hay una razón por la cual esto es tan importante para ti. Que si te llamas seguidor de Jesús, es necesario que reconozcas el ministerio, el mandato de practicar la hospitalidad. Y en este libro, que no tiene un autor nombrado, el autor obviamente es el Espíritu Santo, pero no como las otras cartas del Nuevo Testamento que dice el apóstol Pablo, yo, de hermanos de mi amanuense, es el que escribo esta carta. O el apóstol Pedro o el apóstol Juan, ninguno de los apóstoles se adjudica esta carta. Sin embargo, muchos argumentan de que es el apóstol Pablo que escribió cuando estaba en Roma a los escritores a los cristianos hebreos que estaban en Jerusalén, que estaban sufriendo persecución. Y él les anima a que continúen, que no se echen para atrás, a que se han puesto esta fe, que es esta convicción que de las cosas que no se ven. Se ha puesto la fe en Jesús, que no se echen para atrás, porque si se echan para atrás, les va a pasar peor que a los israelitas en el pasado. Entonces, y en este contexto es que él, en el capítulo 13, él escribe cómo es que se ven los seguidores de Jesús, que a pesar de la persecución, a pesar del cansancio espiritual, a pesar de la duda, deben permanecer como seguidores de Jesús, como ser parte de este reino que Dios ha establecido. Y curiosamente, el capítulo 13 es como el capítulo 12 de Romanos, que después de explicar toda la teología, entonces de ahí empieza a explicar cómo es que deben practicar esto. Y él dice, el capítulo 13, 1 y 2, permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y en estos dos versos y en los versos anteriores del contexto, vamos a aprender la idea principal o el mensaje de todo esto. Es que la hospitalidad comienza con una puerta abierta, pero termina glorificando a Dios. Esa es la idea de todo este mensaje. Ese es el mensaje que quiero que tú aprendas hoy. Que la hospitalidad comienza con una puerta abierta, pero termina glorificando a Dios. La gloria de Dios
es el punto central de este pasaje, pero también debe ser el objetivo supremo de tu vida. La gloria de Dios es lo que le damos por la manera como vivimos en realidad. La gloria de Dios es la razón por la cual nosotros adoramos acá, cantamos y todo lo que hacemos es con el fin de adorarle a Él. Y lo primero que vemos en este pasaje, cómo es que la hospitalidad es un ministerio y cómo es que eso le lleva la gloria de Dios, es que debemos de entender que la hospitalidad es una muestra de amor al prójimo. La hospitalidad es una muestra de amor al prójimo. No hay otra razón por la cual nosotros podemos ser hospitalarios, al menos de que sea por el amor al prójimo. Él comienza ese capítulo diciendo, permanezca el amor fraternal. El amor es ese motor que nos lleva a poder hospedar, a poderle dar la bienvenida, poder acoger a las personas que están en nuestro entorno y que lo necesitan. Pero dice, no se olviden de mostrar hospitalidad. No se olviden de mostrar hospitalidad. Y aquí en este punto es en donde vemos por qué es que la hospitalidad no se trata de simplemente una gentileza, una nobleza con las personas a quienes conocemos o nuestras amistades o los conocidos que nos recomiendan. Porque la palabra aquí, donde dice no se olviden de mostrar hospitalidad, en el original es una palabra compuesta de amor, de fileos, amor fraternal, y el contexto lo dice en el primer verso, pero también está la idea de senía, o específicamente la palabra es filosenos, y luego senía es todo el tema de poder amar. De hecho, en el poema de Homero, senía significa hospitalidad sagrada. Entonces ¿y sabe qué significa senía? Extraños. Personas que no conoces. Foreigners en inglés. Extraños o extranjeros. Amor a los extranjeros es lo que significa hospitalidad, etimológicamente hablando. Amor a los extranjeros. Entonces, en el Nuevo Testamento es un concepto que trasciende simplemente la gentileza o la cortesía de recibir amigos o invitar a tus familiares a tu casa. En el Nuevo Testamento es una virtud que va mucho más allá de invitarse entre sí, entre las amistades o las personas cercanas, las personas con quienes tienes afinidad. La hospitalidad es darle la bienvenida a personas que no conoces en tu hogar. Y eso es lo contracultural del tema de la hospitalidad bíblicamente hablando. Porque basado en la definición y cómo es que en la Escritura habla de la hospitalidad, nosotros debemos estarle hospedando a personas que no conocemos. Personas que nunca hemos escuchado de ellos, pero necesitan hospedaje y nosotros los hospedamos. Eso es lo que la Biblia dice. Y en la Biblia hay varios ejemplos acerca de eso. Les voy a dar 2 ejemplos en el Nuevo Testamento en este punto y otro ejemplo del Antiguo Testamento en el siguiente. Pero por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos que Lidia, en Hechos 16, hospeda al apóstol Pablo y todos sus acompañantes cuando llega a Filipo. Después de que el apóstol Pablo le comparte el evangelio, los hospeda y luego el apóstol Pablo es aprisionado en Filipo, luego va y se convierte el carcelero, esa es la historia en Hechos 16, con toda su familia. Y después de que todo esto pasa, ¿para dónde se va el apóstol Pablo? No se queda con el carcelero, se va de regreso a la casa de Lidia. Lidia era una mujer hospedadora, una mujer hospedadiza, y el apóstol Pablo apenas lo conocía. Otro ejemplo es Gayo en la tercera carta del apóstol Juan. Juan lo elogia diciendo, Gayo es una de las personas que verdaderamente viven como parte de este reino, como ser un seguidor de Jesús, y dice que le da la bienvenida y acoge y le da hospedaje y dice específicamente a los extranjeros. Entonces, ser una persona hospedadiza y acoger a las personas que no conoces es una marca de ser un seguidor de Jesús. Y yo veo
las caras de preocupaciones ahorita en la audiencia cuando les estoy hablando de eso, porque dice, ¿cómo eso significa? ¿Qué es lo que significa? Que de aquí en adelante voy a empezar a darle bienvenida, a abrirle la puerta a cualquier persona que se acerca. Bueno, según lo que la Biblia dice, quizás sí. Pero no tienes que hacer eso, no vayas a hacer eso solo porque el pastor te está diciendo. Porque quizá tenemos dudas, peros y todo eso para poder practicarlo así como la Biblia lo dice. El punto que quiero hacer, basado en lo que el pasaje dice acá y los ejemplos de que vemos en el Nuevo Testamento, es que la hospitalidad no es invitar a nuestros amigos, es acoger a los desconocidos. No solo es invitar a nuestros amigos, sino acoger a los desconocidos. Ese es el principio de la hospitalidad. Pero, como yo no les voy a decir qué hacer en su casa, lo que sí les voy a decir es lo que podemos hacer nosotros como iglesia y cómo eso aplica como iglesia. Eso sí. ¿Qué significa eso para nuestra iglesia? Para nuestra iglesia lo que significa es que debemos acoger, debemos dar la bienvenida, debemos recibir a aquellos que no conocemos. Debemos de ser intencionales, de conectar, de hablar, de abrazar, de saludar, no a los que ya conocemos, sino a aquellos a quienes no conocemos. ¿Qué tal si empezamos a hacer eso en la iglesia? Como parte de nuestra disciplina, como parte de nuestra identidad de seguir a Jesús. Yo sé que esto es contracultural y, como dije al principio, requiere de nosotros que dejemos nuestra comodidad. Requiere de nosotros que vayamos un paso más adelante. ¿Qué implica eso? De que en vez de pasar 15 minutos platicando antes o después del servicio con tu camarada, con tu compañera, decir, ¿sabes qué? Gusto en saludarte, gusto en verte, pero déjame ver si puedo conocer a personas nuevas hoy. Y no solo personas nuevas en la iglesia, quizás sean personas nuevas para ti. Y decirle y acercarse a esa persona y decir, ¿sabes qué? Yo te he visto de lejos, simplemente solo te veo entrar o te veo así y nunca he tenido el privilegio de saludarte. Mi nombre es Iván Rivera, qué gusto conocerte, déjame presentarme hacia ti. Y empezar a recibirse los unos a los otros. Y es eso, entonces, cuando somos hospitalarios y recibimos y acogemos a las otras personas, entonces que vamos a continuar siendo la familia espiritual que Dios quiere que nosotros seamos. Es incómodo, pero curiosamente, personas que aunque no son cristianas, a veces son más hospitalarios que los cristianos. Y eso debe hacernos pensar. El año pasado me salió en mi feed de Instagram un creador de contenido que es un viajero. Y inmediatamente lo seguí. Yo dije, no me quiero perder ningún video de este hombre. ¿Por qué? Porque no era un viajero tradicional que voy a ir a estos lugares exóticos y para decir qué miserable es tu vida, mira qué emocionante es la mía. Es lo que hacen, no sé. No, este hombre compró un carro de $900 Fiat en España y su meta era ir desde España manejando hasta Japón. Eso suena muy interesante. En donde quiera que le daba la noche, él se estacionaba en algún lugar, extendía su cama de aire y se dormía en el frío del invierno. Entonces ese hombre empezó su viaje por Portugal, agarró España, Portugal, Francia, Italia, luego Grecia, Turquía, todos los países. Donde quiera que agarraba la noche, buscaba un estacionamiento de una gasolinera usualmente, y ahí aparcaba y se dormía. Hasta que llegó a un país. En ese país nunca durmió en su coche. En ese país las personas dicen, no, quédate aquí en nuestra casa. Y le daban su té, su comida, su alimento,
Y el hombre fascinado, y yo con el ojo cuadrado, porque no fue un país europeo. ¿Saben qué país fue? Irán. Irán. Que a nosotros nos han vendido que Irán es el monstruo en contra de los Estados Unidos. Tal vez el gobierno sí, pero la gente, la hospitalidad está tan engranada. Y eso es lo que me hace pensar a mí. ¿Cómo un país mayormente musulmán puede practicar la hospitalidad más que una iglesia con las personas nuevas que llegan? ¿Cómo es que un país en otra civilización, en otra cultura, otro tipo de fe, pueden ser más hospitalarios que muchas veces nosotros en la iglesia? Entonces no es algo que solo porque la Biblia lo dice o porque yo estoy diciendo, pastor, pero es que ¿cómo es posible que va a abrir la puerta de su casa, de su hogar, a alguien que no conoce? Bueno, ¿cómo otras culturas sí lo hacen? Otras civilizaciones sí lo hacen. Pero de nuevo, no estoy diciendo qué es lo que tú hagas en tu casa, pero sí lo que te estoy diciendo que es lo que hagamos aquí en nuestra iglesia, la casa de Dios, en donde nosotros vamos a dar prioridad a las personas nuevas y le vamos a acoger y le vamos a dar la bienvenida. ¿Y qué hacen? Bueno, entonces, pastor, entonces aquí no podemos sentarnos a platicar aquí con nuestros amigos. Sí, claro, salúdense, sean cordiales, anímense, rétense, edifíquense los unos a los otros. Pero cuando venga alguien nuevo, que esa persona nueva sea su prioridad. Y a tu camarada, invítalo a una fajita, a un café. Y me invitan a mí también y a mi esposa. Porque eso es parte del convivio, compañerismo entre las personas de la iglesia, y eso es bueno. Pero entonces, yo creo que si somos seguidores de Jesús, la iglesia debe ser el lugar más hospitalario que debe existir en nuestra sociedad. Una segunda cosa que vemos en este pasaje es que la hospitalidad es servicio al propósito del reino. La hospitalidad es servicio al propósito del reino. Nadie de nosotros nos daremos cuenta de los propósitos de Dios al menos de que practiquemos la hospitalidad como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Porque en este verso hay una palabra clave. En el verso 2 dice, no se olviden de mostrar hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Nunca vas a saber los propósitos de Dios en tu vida, al menos de que practiques la hospitalidad. ¿Y cuáles eran los propósitos de Dios? Este pasaje hace referencia a Abraham, cuando en Génesis 18 nos damos cuenta de que él hospeda a 3 ángeles, entre los cuales muchos eruditos argumentan de que posiblemente Jesucristo estaba allí entre los 3 ángeles, Jesucristo preencarnado, porque él se presenta como el ángel del Señor. Y Abraham hace algo sorprendente. Abraham era una persona pudiente, una persona con recursos, tenía siervos, tenía todo lo que él necesitaba, tenía empleados que le ayudaban a él. ¿Y saben qué es lo que Abraham hizo? No mandó a un esclavo, a un sirviente a que le sirviera a estos huéspedes. Ay, encárgate tú de mis huéspedes. No, él mismo los atendió, los trató. Y no le dijo Abraham a la sirviente que cocinara. Le dijo a Sara, ve a echar tortillas, que tengo unos invitados especiales. Ahí lo dice en el pasaje. No dice tortillas, pero le dice, ve a amasar, prepárate una masa. No le dijo a las sirvientes, le dijo a Sara. Porque es que la hospitalidad es algo muy especial. La hospitalidad es un privilegio y con base a esa obra que abrió las puertas, Dios entonces abrió los propósitos que Dios tenía con ellos. Y eso es lo que podemos aprender de esa historia, de ese pasaje, de que sin saberlo a veces podemos abrir los propósitos de Dios para nuestra vida.
Y es que la hospitalidad abre las puertas a los propósitos de Dios. La hospitalidad abre las puertas a los propósitos de Dios. El ejemplo perfecto es Abraham. Dios tenía un propósito con Abraham que se cumpliría al prometerle un hijo. En esa visita, el Señor le prometió a Abraham un hijo. Y él supo, a través de esa visita, de que para Dios no hay nada imposible, porque Abraham era un hombre viejo y Sarai era una mujer vieja, y que era prácticamente, biológicamente imposible que ellos pudieran tener hijos. Y Dios le dijo, para Dios no hay nada imposible. Y ese propósito se cumplió en que Jesucristo vino a través de, como descendencia de esa semilla, descendiente de Isaac también. Dios le mostró su propósito, que no solo fue un beneficiario Abraham, sino que aún beneficiarios nosotros, porque Abraham mostró hospitalidad. Porque Abraham abrió una puerta, Dios abrió otra. Porque Abraham primero abrió las puertas de su hogar, Dios abrió las puertas de su propósito para con su familia y de hecho para con el mundo. Porque hasta el día de hoy nosotros tenemos y somos privilegiados de esa gran promesa que Dios le dio a Abraham. Porque Abraham mostró hospitalidad. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, con nuestra iglesia? ¿Y qué tiene que ver contigo? Que cuando abres las puertas de tu hogar, posiblemente Dios va a abrir las puertas de sus propósitos para tu familia. Cuando nosotros como iglesia que practicamos esa misma hospitalidad, entonces Dios también estará obrando en nuestra iglesia. Los propósitos del reino nunca se cumplirán al menos de que nosotros practiquemos la hospitalidad con las personas que Él nos manda. Ayer tuve el privilegio de ser parte de un entrenamiento y habían muchos talleres, y como iba a hablar de este tema, yo me fui a un taller que hablaba de que el ministerio era equipo de primera impresión. O sea, cómo ayudar a las personas a que se sientan bien atendidas en la iglesia. Y hay una frase que me encantó, que dijo, esta es algo que nosotros debemos de reconocer y hacerla a nosotros. Y dijo, cada invitado, cada persona nueva que viene a la iglesia es un regalo de Dios para esa iglesia. Alguien que Dios lo envía para que nosotros lo cuidemos, lo tratemos y que le ayudamos a acercarse a Dios. Y el momento que nosotros no practicamos la hospitalidad, el momento que nosotros descuidamos ese regalo, ¿saben qué es lo que va a hacer Dios? Va a ir para otra iglesia. Y esa es la razón por qué muchas iglesias tienen un impacto asombroso, porque están siendo responsables, se toman la responsabilidad, como hablamos el domingo pasado, de las personas que lo necesitan. Y nosotros somos responsables de eso. No podemos experimentar los propósitos de Dios, todos los propósitos de Dios que tiene con nuestra iglesia, al menos de que nosotros seamos intencionales de poder practicar la hospitalidad. Si nosotros no abrimos la puerta a los nuevos, entonces Dios no nos abrirá las puertas de sus propósitos para con nosotros como iglesia. Ahora bien, entonces, la hospitalidad es una muestra de amor al prójimo. La hospitalidad es un servicio al reino. ¿Y de dónde saco la idea del reino? Pues en los versos anteriores al capítulo 13 vemos la razón por qué es acerca del reino, pero también nos muestra el tercer punto en los versos anteriores, que es la hospitalidad es un acto de adoración. La hospitalidad es un acto de adoración. No somos hospitalarios simplemente porque somos amables, somos hospitalarios porque pertenecemos a un reino especial. Tú y yo somos parte de un pueblo especial y por eso es que debemos ser hospitalarios. Esos versos anteriores que hemos leído, observamos que la hospitalidad es un acto de adoración porque somos parte de un reino inconmovible, dice. Como ya he explicado, los capítulos, y los versos, los números que aparecen y que dividen, eso no son inspirados por Dios.
No son inspirados por Dios. Eso nosotros lo hemos puesto con las escrituras, las publicaciones lo ponen para dividir y que cada quien sepa dónde está leyendo. Pero cuando el escritor hebreo leyó, esto es una sola carta sin divisiones. Entonces el capítulo anterior, en el verso 28, de hecho es la conclusión de todo, la transición de todo lo que ha explicado para empezar a practicar todos estos imperativos y mandatos que debemos hacer hospitalarios, que debemos amar al prójimo, que debemos de vivir en pureza sexual, que debemos de hacer todo ese tipo de cosas. Todo eso lo explica antes de, para cómo hacerlo, como resultado de lo que ha explicado. Entonces dice el verso 28, por lo cual, es una transición. O sea, después de haber dicho y explicado todo esto, entonces tienen que vivir de esta manera. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, este reino es lo que el escritor de Hebreo ha leído, ha estado explicando desde hace rato en los pasajes. Hemos recibido este reino inconmovible, dice, demostremos gratitud mediante lo cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí donde está esa frase de que Dios es fuego consumidor. ¿Ya han escuchado esa frasecita que dice, Dios es amor, hermano? Sí, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Y ya uno debe de tener miedo porque Dios es fuego consumidor. Entonces, lo que está diciendo el escritor a los hebreos es que está haciendo un contraste de cómo es que Dios trataba con el pueblo de Israel a través de la ley de Moisés y cómo es que ahora Dios trata con su pueblo, que es a través de Jesucristo, que dice que y todo el argumento desde el principio de Hebreos empieza a decir de que Jesús es mayor que los profetas, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que los ángeles, el Señor habló antes por los profetas, los ángeles y ha hecho todo eso, pero Jesús es el supremo por encima de todo y todo lo que está explicando. Y en el capítulo 12 específicamente, él está haciendo con un contraste entre el monte Sinaí, que es en donde Dios le da la ley a Moisés, que es por medio de la cual Dios y el pueblo de Israel tienen un pacto, un acuerdo de relación. Ahora le dice, ya no están llamados a este lugar en donde era algo horrendo, básicamente. Y cita de regreso a Éxodo donde dice, si una bestia se acerca y toca el monte, se muere. O sea, es claro de que la santidad de Dios es algo aterrorizante para el pecador. Con la santidad de Dios no se juega. Y es la ley la que nos permite acercarnos a Dios de alguna manera. Pero dice, ya ustedes no son llamados al monte Sinaí, sino que están llamados al monte de Sión. Al monte de Sión, que es un monte espiritual. Está refiriéndose específicamente a Jerusalén, pero es simbólicamente de que es un lugar espiritual en donde moran los ángeles, dice, y donde está Jesucristo, el mediador. O sea que ya el mediador ya no es la ley de Moisés, el mediador no es el sacerdote que hacía sacrificios en el Antiguo Testamento, el mediador es solo Jesucristo. Y habiendo explicado eso, dice, por lo cual, habiendo explicado todo ese contraste de que ahora somos parte de este pueblo especial, un reino inconmovible que no está dependiendo de una ley, no está dependiendo de un líder, no está dependiendo de un sacerdote, no está dependiendo de nada de eso, sino de que el único mediador es Jesucristo. Y dice, por lo cual, una vez más, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, entonces respondan de esa manera. ¿Cuál es la manera que debemos responder? Pues en la siguiente frase lo dice, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Dado a de que somos parte de este reino, entonces nosotros debemos estar agradecidos y dice, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Saben qué? Esa es una frase similar a la de Romanos 12. Que nos ofrezcamos este sacrificio a Dios, nuestro cuerpo como sacrificio santo y agradable para Dios. Es el mismo lenguaje. Que tu vida y mi vida debe ser un acto de adoración al Señor aceptable. Y dice,
con temor y reverencia. ¿Por qué? Ahí sí cita o hace referencia a Sinaí una vez más, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestra adoración debe ser una adoración con reverencia. Nuestra adoración debe ser una adoración que reconoce la grandeza, la santidad, la gloria de Dios. Porque Dios no es un simple ídolo creado por los hombres. Dios es un Dios santo, un Dios perfecto y es fuego consumidor. La Reina Valera lo dice más específicamente. Perdón, no la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional. Dice, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Como a Él le agrada. ¿Qué tiene que ver todo esto que acabo de explicar con la hospitalidad? Porque como que me fui un poco muy profundo, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la hospitalidad? Esto es porque tiene que ver con la hospitalidad. Que nuestra adoración no comienza cuando cantamos, comienza el momento que saludamos a las personas. Toda nuestra vida, todo nuestro ser es un acto de adoración. Pero acá, lo siguiente que dice el escritor, después de haber dicho esto, dice, ahora bien, no se olviden de ser hospitalarios. Habiendo explicado todo esto como agradecimiento y en consecuencia de todo eso, deben de amar al prójimo y deben ser hospitalarios. No se olviden de los que están encarcelados. Que sea el matrimonio sin manchas, vivan vidas santas y puras en sus matrimonios. Y empieza a listar todo eso en el capítulo 13 como un acto de adoración al Señor. Entonces, la hospitalidad es un acto de adoración también. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo entonces lo podemos practicar en nuestra vida y en la iglesia específicamente? Que como la hospitalidad es un acto de adoración, entonces debemos de ser conscientes cuando recibimos a las personas, que estamos adorando a Dios cuando interactuamos con ellas. Cuando abordas a las personas lo haces con un amor fraternal, lo haces valorándolos más que a ti mismo. Y entonces es un acto de adoración. Para terminar, comencé hablando de la importancia de la hospitalidad en todas las culturas, en las diferentes civilizaciones. Y si la hospitalidad se distinguía como la cualidad fundamental de una persona y de una sociedad, hoy entonces debe distinguir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Cuando abrimos nuestras puertas a otros, Dios abre las puertas de su propósito a nosotros. Esa es la razón por qué esto es importante para ti y para mí. Cuando abres las puertas a otras personas, Dios abre sus puertas para ti. Y quizá tú no estás experimentando lo grandioso que es una relación con Dios al máximo o a su plenitud, porque quizás estás muy cerrado, estás muy cerrada y no estás permitiendo a que otras personas entren a tu vida. No solo no le estás abriendo las puertas de tu hogar a alguien, sino que tampoco estás abriendo las puertas de tu corazón a las otras personas que están en tu entorno. Estás siendo muy celoso, estás siendo muy autoprotectivo y eso te está robando de las bendiciones que Dios te quiere dar. Muéstrense amor fraternal. No se olviden de ser hospitalarios. Y lo que nosotros debemos aprender entonces es que la hospitalidad no es una cortesía social, es una expresión de adoración a Dios. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en este día. Sabemos que solo tomados de la mano de Dios es que podemos mejorar nuestras vidas. Y así que deseamos que lo que hayas aprendido hoy lo pongas en práctica con su ayuda.
Queremos conectar contigo, así que contáctanos a través del correo electrónico que está en la descripción de este video, o si quieres que estemos orando por ti, puedes incluirla en ese correo electrónico, o si es una petición pública, también puedes escribirla en los comentarios de este video. Te amamos y esperamos verte en persona en cualquier otra oportunidad.